En esta última sesión de la práctica de Río 1 de ecología, vamos a trabajar con los datos que ya habéis obtenido, se supone que habríais obtenido, tras los análisis de laboratorio realizados a las muestras que obtuvisteis en el campo. Y lo que nos queda ahora finalmente es construir ese balance. Para eso necesitamos calcular los valores de las variables a partir de las medidas realizadas y después hacer los cálculos necesarios para obtener el balance, interpretarlo y redactar la memoria correspondiente para la asignatura, ¿vale? Entonces, en esta última clase os voy a hablar de esto. Y luego vais a tener un tiempo para dedicar a hacer vosotros los cálculos y consultar las dudas que tengáis, ¿vale? Bueno, ya digo que el objetivo es construir un balance de compartimentos biogeoquímicos, un balance de masas. Se puede construir con cualquier tipo. La imagen que tenéis aquí, la verdad la he puesto porque era bonita, pues habían unos hipopótamos, pero también nos vale para que entendáis que el balance de masas no necesariamente es de materia orgánica, es de cualquier masa, cualquier componente biogeoquímico relevante. Por ejemplo, este es un balance de sílice en un río de África, en el río, no me acuerdo, está en Kenia, entre Kenia y Tanzania. Y los hipopótamos juegan un papel clave en el balance de sílice en el río y en el ecosistema adyacente en general. Bueno, pues se miden las entradas, las salidas, los procesos del sílice en todo este ecosistema y se construye un balance de masas. En nuestro caso hemos trabajado con materia orgánica, ¿vale? Pero no es exclusivo de la idea, balance de masas, su aplicación a la materia orgánica y a la productividad y a la respiración, ¿vale? Bien, ¿qué cálculos tenéis que hacer? Bueno, para hacer los cálculos os he dejado en Fightic un libro de Excel con las medidas que habríais realizado. Son unas medidas. La verdad, he usado datos de los que obtuvieron vuestros compañeros otros años, pero no solo. También los he acomodado leyendo, buscando en la literatura rangos de valores para que la cosa salga medianamente jugosa en términos de interpretación. Tampoco es que sea una cosa ni muy complicada ni muy interesante, pero porque, digamos, estamos en lo que estamos en una práctica en la que estáis aprendiendo a aplicar el procedimiento científico a la investigación en ecología. Pero la interpretación de los resultados es una parte importante, no solo para entender lo que se ha hecho, sino para poner a prueba, para validar los métodos que se han aplicado. Si uno obtiene resultados que están muy lejos de lo que esperaba, que son incomprensibles o que son imposibles, quizá la razón es que los métodos no eran los correctos, no se aplicaron bien o lo que sea, ¿no? Entonces, como parte del trabajo de comprensión de los métodos de campo en ecología y métodos de campo y de laboratorio, que es lo mismo, no es lo mismo, pero a efectos de lo que nos interesa es igual, da igual campo, laboratorio o lo que sea, lo que importa son métodos que nos dan, que nos permiten medir variables de interés en ecología, ¿vale? Pues a efectos de eso, el tener una idea de cómo interpretar los datos, cómo valorar los datos es importante. Bien, yo os he dejado un libro de Excel con varias tablas incluidas, una para cada variable, en las que están las medidas brutas realizadas, es decir, lo que hubierais obtenido en el laboratorio eh, directamente de los aparatos, la lectura del espectrofotómetro o los mililitros de tiosulfato gastados. Bien, con esos datos brutos podéis calcular las variables que nos interesaba y las fórmulas están en los protocolos. En la tabla en las correspondientes hojas de Excel os he dejado una columna que os ayuda a recordar qué variables tenéis que calcular y en algún caso qué paso previo tenéis que hacer para llegar a la variable final. Pero las fórmulas están en los protocolos y yo no os las he puesto en las tablas. Las buscáis en los protocolos y las aplicáis, ¿vale? Es sencillo, si alguien tiene duda, que me pregunte. Como parte de este cálculo, claro, se calculan las variables, en algunos casos tenemos réplicas y tenemos varios tipos de réplicas por las razones que os expliqué en algún otro vídeo, ¿no? Hay réplicas
dan cuenta de la variabilidad natural, otras que intentan resolver los problemas de método, problemas analíticos, etc. Entonces hay que calcular errores, hay que calcular los promedios y los errores estándar o los intervalos de confianza de esos promedios, ¿no? Bueno, algunos errores son directos y sencillos, fáciles de calcular. Para alguna variable hay que propagar los errores. Como no sé si sabéis propagar bien los errores, os he hecho un vídeo en el que se explica qué tipos de variables tenemos, qué errores hay que calcular y cómo se propaga el error en el caso particular nuestro, que son diferencias de promedios que contiene cada uno de ellos un error, ¿vale? Bueno, eso está en el vídeo que tenéis en el link, ahí lo podéis consultar en YouTube. Una vez calculados los resultados para cada variable, es decir, los miligramos de clorofila por metro cuadrado o lo que sea, tenemos 4 variables y la idea es calcular un balance de masas, sumando las variables que considerábamos alóctonas, es decir, aquellas en las que la producción, en las que la materia orgánica se genera en el propio río, fitoplancton y fitobentos, y restándoles las que son alóctonas, es decir, aquellas en las que la materia orgánica se genera en un ecosistema adyacente, en el bosque de ribera, o aguas arriba del río, o en un lago que está aguas arriba del río, ¿vale? Como el caso de la materia orgánica disuelta o de la materia orgánica particulada. Bien, para calcular el balance de masa, si uno va a restar, no puedes restar miligramos de clorofila de milimoles de oxígeno. Hay que convertirlo todo a una unidad común. Cuando trabajamos con materia orgánica, la unidad común universal es el carbono orgánico, ¿no? Básicamente porque es el elemento constitutivo integral de toda la materia orgánica. Y por tanto nos da una idea muy buena de la cantidad total en distintos compartimentos, ¿no? Entonces necesitamos convertir todo a carbono orgánico. Esto no es fácil y no es directo, porque hemos medido clorofila, concentración de clorofila, no hemos medido carbono orgánico. Y entonces uno puede decir, bueno, pues lo convierto, habrá un factor de conversión. Sí, hay factores de conversión, pero no son únicos. La cantidad, por ejemplo, la cantidad de clorofila depende de la especie de organismo que estemos considerando. Los hay que tienen más clorofila por unidad de biomasa total. Por ejemplo, un árbol tiene mucha menos clorofila por unidad de biomasa que una hierba, porque el árbol, además de las hojas que contienen mucha clorofila, tiene un tronco muy grande que pesa mucho, tiene mucho carbono y por tanto pesa mucho, tiene mucha masa de carbono orgánico, pero muy poca clorofila y por tanto la razón clorofila-carbono en un árbol es muy pequeña, mucho más pequeña que en una hierba en la que no tenemos esas estructuras leñosas, ¿no? Incluso una misma especie, incluso un mismo individuo, y esto en el fitoplancton se ve muy bien, y en el fitobentos menos porque no se mueve de sitio, pero el fitoplancton se mueve en la columna de agua. Entonces incluso un mismo individuo creciendo en unas condiciones de iluminación u otras, cambia la cantidad de clorofila que tiene por unidad de biomasa, sin cambiar su biomasa. Una misma célula, cuando está creciendo a alta intensidad de luz, reduce la cantidad de clorofila que contiene, porque con menos clorofila es capaz de producir, de fotosintetizar lo suficiente y por tanto, ¿para qué va a gastar en clorofila que le sobra? En cambio, cuando crece en oscuridad, tiene que tener mucha más clorofila para capturar más luz y ser capaz de mantener esa misma tasa fotosintética, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no vamos a encontrar una fórmula mágica que nos diga si he medido 7 de clorofila, pues lo multiplico por 1,22 y eso me da la cantidad de carbono orgánico. No, porque cambia entre especies, entre condiciones e incluso entre individuos. Incluso para un mismo individuo. Así que, bueno, sí, hay factores de conversión empíricos que se han desarrollado midiendo las dos cosas en todos estos escenarios posibles, pero ninguno va a ser una respuesta segura. Tendréis que tomar una decisión. Yo os he dejado, lo mismo para el resto de variables, no me voy a enrollar, pero os he dejado o he añadido al documento de protocolos un anexo con factores de conversión posibles para cada una de las variables que tenéis que convertir a carbono orgánico para calcular el balance, ¿vale? Incluyen una pequeña explicación de los rangos típicos y de qué valor se puede recomendar. Pero podéis coger el que queráis, incluso podéis,
incluyo también en el anexo la literatura que he utilizado para que podáis consultar esos rangos y la fuente original, pero si queréis mirar cualquier otra fuente creíble, estupendo. Lo miráis, buscáis los valores que queráis, los ponéis y los justificáis y los referenciáis, es decir, incluís la referencia publicada de donde habéis sacado esa información. Si queréis usar los que yo doy, no dejéis de hacer esto. Es decir, luego iré a cómo espero que escribáis la memoria, pero ya os digo que en general espero que sea una simulación. La práctica es una simulación. Bueno, pues la redacción es una simulación de un trabajo científico estándar. Y en esa simulación tenéis que imaginaros no solo que habéis medido las cosas en realidad, no que estáis en vuestra casa encerrados, sino que las habéis medido, pero que además forman parte de un estudio que habéis planificado vosotros, que habéis ejecutado vosotros, que interpretáis vosotros y cuyas conclusiones extraéis vosotros, ¿no? Que es un trabajo científico completo. Ese sería el escenario ideal. Y en ese sentido, podéis usar los factores de conversión que queráis. Ya digo, incluso podéis usar lo que yo os doy a pelo, pero no los uséis a pelo sin justificarlos. Aunque sea, copiad la justificación que yo doy en el anexo por su cinta que sea, ¿no? Y si podéis inventar algo más, mejor, ¿vale? Es decir, que parezca, cuando escribáis la memoria, no penséis que la estáis escribiendo para el profesor que os explicó todo y por tanto ya no le tenéis que explicar nada porque ya sabe él por qué usáis ese factor. Pensad que la estáis escribiendo para mandar a publicar a una revista, a un editor que no sabe de qué va el tema, ¿vale? Yo, en este juego de aplicar la ciencia, yo voy a pasar de ser el profesor a ser el editor de la revista o un revisor del trabajo. No sé de qué va, nunca lo he visto, no sé cómo lo habéis hecho, no sé por qué usáis ningún factor de conversión, así que convencedme, aunque sea con los argumentos que os he dado yo en mi papel de profesor, ¿vale? Bueno, pues eso, tenéis ese anexo, yo creo que está relativamente explicado ahí. Si tenéis dudas, me preguntáis. ¿Qué más necesitamos para para poder calcular el balance? Bueno, no solo digamos, la variable principal tiene que ser la misma, carbono orgánico, sino que las unidades tienen que ser las mismas. Es decir, si yo el carbono de fitobentos lo expreso en microgramos por litro, o del fitoplancton en microgramos por litro, y lo quiero comparar con los miligramos por metro cuadrado de carbono del fitobentos, pues no hay manera. Son peras y manzanas. Tengo que convertirlo todo en algo común. Entonces, convertir todo y además tenemos... No quiero enrollarme porque se explica en el vídeo, pero tenéis algunas variables que se expresan por metro cúbico, por unidad de volumen, y otras que se expresan por unidad de superficie. Y no es porque seamos caprichosos o tontos, es porque el fitoplancton está en una columna de agua, hemos medido un volumen y por tanto tenemos que expresarlo en unidad de volumen, y el fitobentos crece sobre una superficie. No podemos expresarlo en unidad de volumen porque crece literalmente sobre una superficie. Lo más que podemos hacer es expresarlo por unidad de superficie. Bueno, hay que convertir las dos cosas en una unidad común, no solo en unidad en el sentido de miligramos o microgramos o kilogramos de carbono orgánico, sino también en qué términos de concentración se expresa, si por volumen o por superficie. Bueno, esto está explicado en este vídeo que tenéis aquí. Es un vídeo un poco cutre, me he grabado con el teléfono escribiendo en un papel, pero es que creo que se entiende mucho mejor si se escribe que si hago aquí en el PowerPoint una figura muy bonita en el que está un texto escrito al lado, me resulta más cómodo explicar las cosas mientras escribo. Entonces, bueno, simplemente es eso, está ahí en un vídeo anexo que podéis consultar.